por qué se calcula y luego vamos a hacer un par de ejemplitos. Bueno, primero, todos recuerdan esta gráfica del esfuerzo de formación, ¿verdad? Esfuerzo de formación. Que para los materiales dúctiles que estamos calculando, pues simplemente se ha idealizado este comportamiento mecánico. Que conocemos que esto es el esfuerzo del punto de excedencia, que va a ser el máximo. Bueno, realmente es el de fluencia, donde el material empieza a fluir, a deformarse, porque las moléculas van a empezar a fluir con cierta viscoplasticidad, ¿no? Pero bueno, el punto es que esta línea o curva es de carga. Es la carga del material. Y es la etapa en la que surgen los esfuerzos internos. Una vez que se carga hasta cierto punto, pues, y si se descarga, ¿qué sucede? La descarga tiene el comportamiento elástico. Una vez que pasa eso, pues se llega a algún punto donde, como podemos ver, no hay esfuerzo. O sea, teóricamente no debe haber esfuerzo, pero hay una deformación. Ha quedado una deformación residual. Y veamos, esto, si se ha mantenido un comportamiento elástico durante la descarga, será correcto decir que ya no hay un esfuerzo. Pues veamos, en este rango hay una ecuación que se cumple, que es la ecuación siguiente, ¿verdad? Es una recta que pasa por el origen, donde el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad final por la deformación unitaria. Bien, en esta parte, y hablando de eso, conociendo la pendiente y todo aquello, ¿en qué punto se podría volver cero el esfuerzo? En que uno de estos dos o ambos sean cero, ¿verdad? Pues como podemos ver, primero, el módulo de elasticidad de ningún material es cero. Tal vez hay alguno que sea cercano a cero, pero ninguno, en definitiva, no es cero. ¿Qué otra cosa más? La deformación ha quedado, o sea, tenemos una deformación existente y permanente. Entonces, significa ninguno de estos es cero. No es cero, no es cero. Entonces, esto, si no es cero el esfuerzo, algo tiene que existir, ¿verdad? Este existe y este existe. Entonces hay un esfuerzo. A base, como les he dicho, la descarga es de comportamiento elástico, obviamente análogo a su curva de carga. Y cuando se vuelve a cargar, retorna por el mismo camino, entra en plasticidad, sigue fluyendo y así va hasta que en algún punto alcanza la deformación máxima. En ese punto crítico viene la ruptura del elemento y si fuera solamente uno, pues la colapso estructural. Bueno, es básicamente eso. O sea, con el tiempo, con carga y descarga, se van acumulando las deformaciones. Así van acumulándose hasta llegar al máximo posible. Entonces, vamos a aprender a calcular estos esfuerzos residuales y hay por ahora tres casos que podemos llevar en la materia, que son flexión, torsión y cargas axiales. Vamos a hacer uno de flexión, generalmente siempre el examen, uno de torsión, si es que da el tiempo, y si no, pues armando un ejercicio, y el último caso es el de carga axial. Bueno, ¿qué es lo que identifica a los tres o qué los diferencia? Pues en flexión vemos que el diagrama de esfuerzos en teoría elástica es algo así, ¿verdad? Básicamente depende de qué, de una distancia centroide. Tracción, compresión, no sé, pero tiene este comportamiento lineal. ¿Qué sucede en la torsión? Lo mismo, solamente que el esfuerzo es de corto. O sea, en flexión este esfuerzo es un esfuerzo normal. En torsión se dará un esfuerzo pues, de tipo tangencial, ¿no? O sea, para la sección, los esfuerzos de corte se comportarán más o menos algo así. ¿Verdad? Bueno, sería así. Y si esto fuera hueco, pues donde hay hueco no hay esfuerzo. Pero el comportamiento sigue siendo lineal. ¿Y qué sucede en el caso de la tracción o compresión, o sea, de la carga axial pura? Cuando no hay excentricidad no se genera algo, ya han visto que son los esfuerzos combinados, donde como pueden ver, pues evidentemente cierta excentricidad hace que haya un solo tipo de esfuerzos en la estructura, ¿no? Pero si se va más allá de ese punto, pues habrá diferentes tipos, ¿no? Tracción, compresión, todo aquello. El punto es el siguiente, el esfuerzo, ¿cómo es en la carga axial? Pues es constante, ¿verdad? Lo asumimos como constante por la condición de San Bernard. ¿Qué sucede cuando se incrementa la carga? El esfuerzo también incrementa.
y en algún punto llega el esfuerzo del punto de excelencia. Entonces, toda la sección de golpe entra en plasticidad, toda la sección de golpe. Eso es lo que sucede en la carga axial. Entonces, vamos a ver este comportamiento y este de acá. Si da tiempo, obviamente, con el ciclo, vamos a ver lo que es torsión. ¿Por qué no doy tanto énfasis a esto? Bueno, sí entra al examen, puede que entre, pero el comportamiento y el cálculo en 3 plus 2 es bastante similar. Entonces, si entienden esto, es sencillo. La cosa es que entiendan el planteamiento de estas cargas axiales, que eso generalmente les da como práctica el ingeniero en clases. No sé si durante mi tarea, pero vamos a hacer eso. Siguen entrando. Y bueno, bien, para los que recién entraron, ya les había dicho, voy a repasar que en la gráfica de esfuerzo de formación, ¿qué tenemos? Este comportamiento idealizado para materiales de qué tipo? Dúctil, ¿verdad? Cuando estudiamos materiales dúctiles. Para los frágiles es más cortita la curva. Bueno, ¿qué más? Se llega al esfuerzo de punto de excelencia en la carga y cuando se descarga, la descarga es de comportamiento elástico. Luego, cuando se vuelve a cargar, se vuelve por el mismo camino, se sigue cargando, se entra la plasticidad, ¿no? Si se descarga, pues se retorna a otra deformación residual. Si se vuelve a cargar, se retorna por la parte elástica, se carga y cuando se llega a la deformación máxima, pues el elemento. ¿Qué más? Sabemos que en el comportamiento elástico, esta ecuación es la que nos está rigiendo, ¿verdad? Tenemos al pendiente, que será el módulo de elasticidad longitudinal, tenemos la deformación unitaria, que no se olviden que esa deformación va a ser, ¿cómo se puede decir? Esta es su ecuación, ¿verdad? L entre L sub 0, algo así. ¿Qué significa? Que si el elemento fuera de 1 metro, se va a deformar ¿cuánto? 1 milímetro. Si fuera de 10 metros, se deformará 10 milímetros, ¿no? O sea, este valor va a ser constante para un tipo de esfuerzo, pero por una cantidad de esfuerzo. Obviamente, se incrementa el esfuerzo, incrementa la deformación, y ¿qué sucede? Se incrementa, pero este valor para todo el elemento, pues no va a ir cambiando. Bueno, o sea, no les digo que es constante, o sea, la constante aquí constante es este módulo de elasticidad, pero para un elemento, ya sea de 1 metro o de 10 metros, si se aplica una carga que da como resultado un esfuerzo, pues la deformación llega a ser la misma. Eso estoy tratando de explicar. Bueno, ¿qué más? Vamos a hacer los 3 casos, que es flexión, torsión y carga axial. Vamos a hacer énfasis en 2, que es flexión y carga axial. En esto por el planteamiento. Y flexión porque su cálculo se parece al de torsión. Solamente que en el torsión hay esfuerzo de corte y la ecuación para calcular, pues ya se las he enseñado cómo deducirla, ¿verdad? Y bueno, ese planteamiento es fundamental para conocer cómo afecta hasta dónde entra la plasticidad. Por ejemplo, ¿qué vemos en el caso de la flexión? De que como el esfuerzo máximo está en los extremos, pues seguramente si la figura es simétrica, o sea, se está flexionando respecto de su eje de simetría, la plasticidad entra en ambos extremos al mismo tiempo porque ambos esfuerzos están a la misma distancia, o sea, son lo mismo. Pero en el caso de que sea del eje de asimetría, pues la plasticidad entra por la fibra más alejada, porque esta tiene mayor esfuerzo, ¿verdad? Y así va entrando hasta que en algún momento entrará pues por la otra fibra más, pero para entonces ya se ha desplazado, ¿qué cosa? El eje neutro. Pasamos del elástico al plástico hasta que llega a un eje neutro totalmente plástico, que se desplaza hacia donde haya mayor concentración de áreas. Es básicamente eso lo que sería la parte teórica, y el resto lo voy a ir explicando durante la resolución del ejercicio. Ahora voy a sacar una fotito. A ver. Está de sola. A ver, ahora sí. Ya está cargando. Dice un mensaje, no le vi, es el mío. Continuando. No, otra solicitud, adentro. Adentro. Bien.
Bueno, si planteemos el primero de los casos. Flexión. En condición simétrica ya hemos visto más antes. O sea, lo que era el cálculo de hasta dónde entra la plasticidad, todo aquello. Si es total, pues uno intenta hasta el eje neutro plástico. En el cálculo de los fuerzas residuales, un ejemplo descriptivo pues sería uno en el que se carga este límite en una sección que sea simplemente simétrica y se da flexión respecto de su eje de asimetría. Entonces vamos a plantear una sección tipo aquí. Las medidas. Vamos a ponernos cada uno. Y esos ruiditos, pues aguantas mucho de esto. Están haciendo los ahí arriba. Y están haciendo un empate de pero bueno, ¿qué medidas les damos? A ver. 4, 5, 4, 10, 5, esto será 6, 6, esto será 5, esto 5 y tenemos las alas que valga 4. Esas serán las dimensiones de nuestra sección para la cual vamos a calcular. ¿Qué datos requerimos? Requerimos primero el esfuerzo del punto de excelencia. ¿Esto de dónde viene? Del laboratorio, ¿no? Y si no lo tienen, lo compramos de una empresa que es de confiabilidad, ¿no? Por ejemplo, cuál puede ser ArcelorMittal, ¿no? O porque Capel, pero entonces nos van a dar en el catálogo del material, pues, tenemos de 2800. Movemos por centímetro para son 38 K6, no, de hecho es más, 40 K6. Bueno, ¿qué más? Requerimos el siguiente dato que nos va a dar el enunciado escrito. Es decir, se carga la siguiente sección respecto de su eje de asimetría, se pide calcular los esfuerzos residuales y se la lleva hasta el límite, ¿no? O sea, ¿qué dice con eso? Se está cargando con el momento límite, que se debe descargar también el mismo momento límite para que al final no se esté aplicando ninguna carga externa sobre el elemento y podamos ver qué efectos internos han quedado dentro de eso. Bueno, entonces, se cargar al límite y determinar los esfuerzos finales. Esfuerzos finales o residuales que debe ser lo mismo. Y bueno, pues, solución. Si es el resultado, debes llegar y aprovechar. Bastante sencillo. Primero, calcular, pensemos, las ecuaciones que bueno, van a regir nuestro error son dos. El momento elástico y el momento plástico. Para el plástico escribimos los momentos vamos a decir, estáticos, para lo cual determinar que el eje neutro plástico, donde se encuentra. Y para la parte vertical hay que calcular el centroide y por tanto también la inercia. Entonces, hay que calcular dos cosas. Primero, ¿dónde está el eje neutro plástico? Segundo, ¿dónde está el eje neutro plástico? Y junto con ello debemos calcular lo que es la inercia en el momento estático y obviamente el momento límite, que es la carga que vamos a tener. Esos son los datos más y el resto son las ideas que se van a tratar. Entonces, determinación eje neutro plástico. Bien, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo lo determinamos? Bueno, por un simple equilibrio estático.
no se trata de esa parte de inercias. Pero bueno, primero, ¿qué tenemos? Esta sección lo estamos viendo de manera transversal. Es un elemento que quizás está metido en transversal, ¿no? O sea, que es como construir una viga, que estamos viendo, como si hubiera cortado de esta manera. Estamos viendo eso. Pero veamos así para observar los esfuerzos. Así es más o menos algo así. Continúo. Y bueno, tres diferencias para lo que es el comportamiento mecánico. Primero, en esta parte sabemos que ha entrado la plasticidad y que ha llegado hasta el límite. O sea, para calcular el equilibrio plástico, supone que todo está en conjunto plástico. Bueno, digamos que esta es una viga simplemente apoyada con cargas gravitacionales, así que se va a flexionar de esta manera, por tanto hay compresión arriba y tracción abajo. Entonces, al ver eso, vamos a plantearnos de esta manera. ¿Sí? Y así. Este es el esfuerzo del punto de incidencia. Esto de aquí también es el esfuerzo del punto de incidencia. Obviamente será en compresión, será en tracción. Bueno, ¿qué más? ¿Hay algo que produce este esfuerzo? ¿Hay alguna fuerza que produce? Esta será una fuerza en la parte superior y aquí habrá una fuerza pues, en la parte inferior. Una parte produce tracción, la otra produce compresión. El punto es ver, esto está en equilibrio, pues, ¿qué hacemos? Entonces, planteamos una ecuación, ¿no? Sumatoria de fuerzas, en este caso serán las horizontales, igual a 0. Sacamos que la fuerza superior es igual a la fuerza inferior, porque no hay nada más que está actuando dentro del elemento. Ahora, o sea, son fuerzas internas, porque hay obviamente cargas externas, alguna carga que genera el momento flector, que no estamos hablando del efecto interno. Bueno, si es esta fuerza interna, sobre que está actuando sobre un área que se está oponiendo a ser deformada. ¿Verdad? Y de hecho, ser deformada se está oponiendo incluso a colapsar. Entonces, en este caso, se puede dar lo siguiente, que bueno, el esfuerzo es una fuerza entre un área que se está haciendo una fuerza. La fuerza será esfuerzo por área. Entonces, si llegamos al punto de incidencia, pues será una fuerza en un área que llegamos a pues será el esfuerzo del punto de incidencia por el área superior, posterior, en el área superior, igual a el esfuerzo del punto de incidencia en el área inferior. Bueno, aquí partimos. Esto obviamente es un estado lineal. Todos van y nos queda que las áreas superior e inferior deben ser exactamente iguales. Eso cuando la plasticidad ha llegado a cubrir toda la sección, esto no es estado parcialmente plástico. Para un estado parcialmente plástico, secciones flexionadas en su eje de asimetría no se cumple esto. O sea, tiende a cumplirse, pero no llega exactamente a esa condición límite. Entonces hay que encontrar dónde estará, hay que equilibrar el momento interno y la respuesta, ¿no? Y de ese sacar la ecuación. Es un tanto larguita, pero se puede calcular. Bueno, con todo esto podemos calcular. Sí. Primero, ya tenemos el área. ¿Cuánto vale el total de este elemento? Claro, será el elemento de los 2 y 3, ¿no? El elemento 1 será 4, 4, 8, 5, 3. 3 por 4. Más, esto es 10 por 5. Más, esto es 16, 12, 5, 12, 17 por 5. Calculadora de 52, 50, 102. Por 187 centímetros cuadrados. Es el área total de la sección. Ahora, ¿qué nos está diciendo? Hay un área superior y un área inferior. Deben ser iguales. Entonces, ¿qué es lo que conocemos? Que el área total será pues el área superior más el área inferior. ¿Con cuál trabajamos? Trabajamos con el inferior. Entonces, el área superior es igual al inferior, entonces el caso
superior más el área inferior será igual, pues, todo eso es el área inferior. De aquí que obtengo que el área inferior es el área total, la mitad. Entonces, conozco el dato, conozco. Lo divido de 2 y sale 93.5 centímetros cuadrados. Bien. Entonces, abajo, desde aquí hasta arriba en algún punto, hay esa área. Veamos, ¿cuánto vale el área de acá, del medio? Puede que esta área esté aquí dentro del patín, o tal vez podría estar en el límite, o puede que ya esté en el medio. Difícilmente va a estar así, ¿no? Pero veamos. ¿Cuánto vale esto de acá? Es 6, 12, 17 por 5, ¿cuánto? 0,93, por 85. Entonces, 93.5 es mayor, entonces se encuentra por encima. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Un pequeño grafiquito para entender qué estamos calculando. Bien, ¿qué sabemos? De que dentro del patín, o sea, acá, ¿cuánto hay? Mide estos 5, mide este tanto, 17, y el total es 85. Aquí 85 centímetros cuadrados. Pero hay un poquito más acá arriba. ¿Cuánto será? No tengo idea. El ancho de esto es 5. La altura no la conocemos. Llamemos bien. Puede llamarle H, puede llamarle H, X, otra, H. Pero bueno, no sé qué es. ¿Cuánto debe haber acá? Pues lo que falta para llegar a 5. ¿Cuánto es eso? 93.5. 8.5. Listo. 8.5 centímetros cuadrados, ¿verdad? Entonces, ¿esa área cuánto vale? Esta área prima, ¿cuánto es? Es 5 por 100, que es igual a 8.5. Entonces, aquí sacamos 100. ¿Cuánto vale? 5. 8.5 por 5. 5. Y de ahí sacaremos esa alturita. 1.7. 1.7 centímetros. Ahora sí. Con esto hallamos la altura del eje neutro, o sea, partiendo de donde se va. Sería 5 más 1.7. Entonces, este eje neutro plástico estará ¿cuánto? A 6.7. Y está, pues ahora sí podemos determinar su posición. Está más o menos. Ahí está el eje neutro plástico. Bueno, fácil de calcular, bastante sencillo. Respecto de este vamos a calcular qué cosa, los momentos estáticos superior e inferior. Y como pueden ver, el superior va a ser diferente al inferior. Aquí ya no se cumple lo del caso simétrico, ¿verdad? Que era que un momento estático era igual al otro. En este caso ya no pasa eso. Y los momentos estáticos se toman de aquí para arriba una cosa, de acá para abajo otra cosa. O sea, a diferencia de la inercia, no se toma aquí todo el elemento 2. El elemento 2 está partido por el eje plástico. Entonces, de aquí para arriba hay un rectangulito, de aquí para abajo hay otro rectangulito y hay otro, ¿no? Entonces, vamos a calcular ahorita. Voy a sacar una fotito, porque voy a requerir calcular los momentos estáticos, se queda pues fácil. Cachito. Abajo, abajo. Ahora sí. Cargó. Va a llegar, ya está. ¿Qué le saqué? No cargó, lo borré. Se perdió los datos. Entonces, por verificar. Bueno, otras cosas, sí, montaré la
factorita. 6, 2, 7. Muy bien. Ahora, paso 2. Terminar, o bueno, calcular sería ahora los momentos estáticos, su sumatoria. Veamos, primero, cálculos en superior. ¿Cómo se define? ¿Cómo se lo calcula? Momento estático. Momento estático superior sería igual a la sumatoria de áreas por sus alturas, ¿verdad? Por sus distancias a los entre de las áreas que van a terminar. El área 1 va a ser este patín. El área 2 va a ser esta parte, esto, hasta donde esté el eje neutroplástico. Es solamente eso. No es todito el rectángulo, solamente lo que está por encima del eje neutroplástico. Y vamos a calcular desde su centroide, distancias al eje neutroplástico para las alturas. Entonces, calculamos. Sumatoria de esto. Área 1, ¿cuánto vale? 4, 8, 3. 3 por 4 por... ¿Qué altura? Veamos. ¿Todo eso cuánto vale? Vale 10, 19. Menos 2, 17. Menos 6.7. Menos 6.7 sale 10.3. 10.3 es la distancia desde este eje hasta este punto, el centroide de esa figura. Más. Siguiente elemento. Esto es de ancho sí. ¿Qué altura tiene? Será es 15 menos 6.7. O era 10 menos 1.7. 8.3. Bien. Y ahora, ¿a qué altura se encuentra? ¿Qué distancia? De esos 8.3 de altura, pues será la mitad, ¿no? Entonces, 22, 4.15. Entonces, 4.15. Y de esa manera está todo superior. Bien. Bueno, el momento estático inferior ahora. Vamos a calcular igualmente. Y vamos a ver. 4 marcadores que ya los tenemos ahí. Esa sumatoria de las áreas por sus posiciones. Ahora, ¿cómo se define? El área 3 va a ser, o desde el derecho de acá, el área 4 para la parte plástica va a ser solamente lo que está de acá, de aquí. Este es el rectángulo, este es su centroide, para calcular las alturas. Bien. Bien. Como se escribe, cuánto sale, será lo siguiente. Hagamos el 3. ¿Cuánto es de este usuario? 6, 12, 17 por la altura es 5. Por la distancia, veamos. 6.7 menos 2.5, la mitad de 5, ¿cuánto será? Menos 2.5, 21 quintos, 4.2. 4.2 más. De aquí su área, ¿cuánto vale? Esto era 1.7 por 5. 5 por ¿qué distancia? Pues de los 1.7 la mitad. Entonces, ¿cuánto será? 0.85 debe ser. 7 entre 2. 5.085. Y de aquí saldrá el momento estático inferior. La suma de estos recién es la suma de momentos estáticos que requerimos. ¿Y es para qué? Para hallar el momento límite. Entonces, a calcular uno de estos. Si me equivoco, me corrijo. 52, 10.3 más 5 o 4.3. 707.825.
el momento estático superior, ¿en qué unidades? Centímetros cúbicos. Una unidad de volumen, es el primer momento de aire. El siguiente, 17 por 5 por 4.2 más 17, 1.7 5 por 8. Esto sale 364,225. Ya pueden ver esto de que salen diferentes. Numéricamente son distintos. Gráficamente son distintos. Entonces, eso es lo que nos hace dar cuenta de que solamente en los casos simétricos se cumple que el momento estático superior es igual al momento estático inferior. Entonces, tenemos una sumatoria. Momento estático superior más el inferior. ¿Cuánto es eso? Es esto de acá. ¿Dónde está entropía? Así que, más el anterior. Sale 1072.05. Si estaba, me corrigen, no hay problema. Si está bien, pues seguimos. Bien, con este dato y este de acá calculamos el momento límite. Y obviamente ¿qué momento también va a ser? El de carga y de descarga. Calcular el momento límite. Bueno, ¿cómo lo hacemos ahora? Sí, la ecuación ya conocen. El momento límite es igual a la sumatoria, al esfuerzo del punto de excedencia por la sumatoria de los puntos estáticos. ¿Tenemos ambos datos? Los tenemos. Esto era 2800, ahí está. Vamos por 5 cuadrado. Multiplicando aquí, este de acá. 1072.05 centímetros cúbicos. Que tenemos, primero, las unidades correctamente planteadas. Saldrá esto en kilogramos por centímetro. Unidad del momento. Esto por 800. Sale 3.1.740. Está muy bien. Bueno, ya tenemos el momento de carga. Tenemos esto que es la parte plástica. Entonces de aquí ya hacemos el diagrama. Así que nos falta la parte elástica de la descarga. Entonces, ¿qué habrá que calcular? El eje neutro elástico. Entonces, 2, 3, 4. Determinar la posición del eje neutro elástico. Bueno, ¿dónde se encuentra? En el centroide. ¿Por qué? Bueno, porque lo han visto así en estos anteriores 1, se ha deducido de que donde no hay esfuerzos se denomina el eje neutro, y a qué altura queda en todas las secciones, en teoría elástica, está en el centroide. Bueno, calculemos entonces dónde están. Para ello ya sabemos, estas referencias, poniendo toda la figura en un cuadrante para tener el cálculo, y saldrá el horizontal, aquí saldrá el vertical. Bueno, ahora, ¿qué tenemos acá? ¿Qué podemos obtener? La altura. Eso nos ha calculado. Entonces, esta distancia de acá, la del eje Y, no me interesa. Bueno, no me interesa. La que interesa es esta de acá, la del eje X. Entonces, su ecuación ya saben cuál es. Igual a la sumatoria de las áreas por sus cuadrados horizontales entre el área total. ¿Bien? Vamos a calcular eso. Elemento 1, este de acá. Área 4 más 4, 8 más 5, 13 por 4. 4. La distancia desde el eje hasta arriba, ¿cuánto vale? 5 más 10, 15 más 2, 17. Más el área del elemento 2, 10 por 5. 10 por
5 por la altura a su centroide, o es este de acá que estoy calculando, de todito el rectángulo, ya no lo que está partido por el elemento plástico. Entonces, ¿cuánto vale eso? 5 más la de 10, 5 vale 10. Más el siguiente es estos 5 por 17. ¿Por cuánto? Por 5. Y eso de la total, que es 13 por 4 más 10 por 5 más 17 por 5. ¿Cuánto sale la altura del centro elástico? Vamos a 2 por 17 más 50, 500 más 5 por 2.5 50 más 17. Y sale esto. 3.193. Los decimales serán 8.17. Bien. ¿Qué sabemos de esto? ¿Qué es diferente al equímetro plástico de entrada? ¿A cuánto está? Voy a poner esto en color azul. Eje neutro elástico. Ahí está el centroide. Ahora, ¿qué podemos ver? ¿Dónde se ha desplazado al irse plastificando la sección? O sea, al irse formando permanentemente. Se desplaza siempre hacia donde haya mayor concentración de áreas. Primero, es una forma de verificar que han hecho de los cálculos. Segundo, es una forma en que la sección entra en equilibrio estático. Como pueden ver acá, los momentos están en equilibrio, pero conforme van entrando las fuerzas plásticas, pues se desequilibra todito, y cuando entra en estado plástico total, pues se va hacia donde hay mayor cantidad de áreas. Según las condiciones prácticas, puede que esté a veces en el límite práctico, a veces está dentro del ala misma, ¿ya? Pero en ocasiones, como esta ha quedado en el medio, solamente que más abajo. Si esto estuviera al revés, ha ido más arriba. O sea, donde haya mayor cantidad o concentración de áreas. Entonces, voy a sacar fotito de esto, ya tenemos el equilibrio elástico. Con esto vamos a calcular cosa, la inercia, porque hay que calcularla para la descarga. Entonces, a ver. Quito para fotito. Fotito. Se encargó bien. Bueno. Ahora sí. Así que no me veo que pasó. Entonces, en el 4 y el 5, nos toca el 5. Vamos a calcular la inercia. La inercia. Bueno, ¿qué podemos entender de la parte de la inercia? Primero se refiere respecto del centroide. Entonces el centroide en el eje elástico. Entonces usamos este de acá, no el eje plástico. Ese será por los momentos estándar. Bueno, aquí es igual a la inercia, teorema de los ejes paralelos, ¿no? Entonces, inercia respecto del eje solar, ganamos X, es igual a la sumatoria de las inercias, pues, paralelas, por sus distancias perpendiculares al cuadrado.
primer elemento, este de acá arriba, base respecto del eje X, entonces, 3, la altura 4, cubo entre 12. El área de ese elemento, ¿cuánto es? 13 por 4, y la distancia centroide, ¿cuánto vale? Entonces esto, 5, 15, 17, menos, ¿cuánto? Menos los 8.537, ¿verdad? Vamos a calcular. 537. Entonces, sale 8.463. Bueno, eso, ¿qué es? Esa distancia desde este genómetro hasta este punto de acá. Más el elemento 2, el del medio. Todito completo, ya, como ya sabemos calcular. Lo hemos hecho en el tema de flexión, la 12, la misma. Bueno, ¿cuánto es su base respecto de X? Son 5. Altura son 10, al cubo entre 12 más 5 por 10 por ¿qué distancia? Esto era 5 más 10, 5 más 8.537, ¿cuánto vale? Será 10. 1.463 al cuadrado. Más, siguiente elemento, el patín de abajo. ¿Cuánto es su base? Es este de acá, 6, 12, 17. Por la altura de 5, entre 2, más el área. ¿Cuánto es el área? 7 por 5 por su distancia hasta ese centroide. Será 8.337 menos 2.5. 6.037. Listo. De aquí tengo la inercia de X, que son, prefiero calcular la parte elástica por ahora. ¿Cuánto sale? A ver. Por 4 al cubo. 12. No sé, tengo su 2. Más 17 por 55. Más 13 por 4. 52. Por 8.263 cuadrado más 50 por 463 cuadrado más 85 por 6.037 al cuadrado. Esto sale 7.592.321 centímetros a la cuarta. Es el segundo momento de área, es unidad. Bueno, ya tenemos todo para calcular la carga de descarga. Tenemos acá momento, bueno, la inercia, el segundo momento de área. ¿Para qué? Para hallar lo que son los esfuerzos en teoría elástica. ¿Ya? Bueno, necesito una fotito, voy a sacar y entonces los esfuerzos aquí directamente. O sea, aquí el diagrama y aquí el cálculo de estos esfuerzos. Entonces, voy a escribir, vamos a este de acá, es el espacio. Sacaré foto de esto, les mando y ahorita lo terminamos el ejercicio. Como pueden ver, con todo y explicando detalles se hace rápido. Entonces, en su examen, si entra un ejercicio de este tipo, no deberían tardar más de 20 minutos. Tapa. Ahí está. Y ya está. Recortar. Listo, ahí va la fotito. Y bien. Calculemos nuestro esfuerzo de carga y de descarga.
un diagrama aparte. Solamente la sección, su conexión, todo eso se puede escalar en consideración. Y casi que veremos, pues, correcto. No os pensé. Plástico y plástico. Bueno, la carga. Hemos dicho que va a haber compresión arriba, tracción abajo, entonces ponemos ¿con qué se carga? Momento libre. ¿Cómo es el diagrama? Centímetro plástico. Entonces habrá compresión arriba. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? Esfuerzos. Por este lado. Aquí en la línea neutra hay un cambio, ¿no? De la línea neutra arriba estará en compresión y abajo está en tracción. Obviamente, se habla de este pequeño segmento estirando, los segmentos diferenciales que están por encima y por debajo tienen esfuerzos de distribución. Bueno, ¿qué más se puede observar acá? Lo siguiente. Vean, ¿cuánto vale esto? Es el esfuerzo del punto de incidencia. ¿Cuánto era esto de esto? 2800, ¿verdad? Aquí es compresión menos 2800. Es compresión menos 2800. Inmediatamente debajo es tracción más 2800. Aquí abajo más 2800. Estos números sí los vamos a escribir para calcular los costos finales. En la descarga, ¿cómo se hace el cálculo? Descarga y una cosa que diagrama. Está en el sentido contrario. Y se descarga al mismo momento límite que hemos cargado para que la sumatoria, la corrección externa quede en equilibrio, bueno, de hecho quede en cero, o sea, ya no haya cargas actuando sobre la estructura. Pero aún así van a quedar esfuerzos. ¿Por qué? Porque hay plasticidad, porque hay deformaciones permanentes. Hay esfuerzos internos residuales. ¿Cómo se comporta la descarga? De manera ¿respecto de quién? Del centroide. Pues ahí está el eje neutro. No acá. Aquí está el eje plástico, ¿no? Pues aquí cambia. En el caso de la descarga, cambian acá arriba. Entonces, a ver, voy a dejar de hacerlo en el centro exterior. Ya, digamos que está ahí. ¿Qué materia? Digamos, sensual. De oro, ¿no? Compresión para abajo, acción para arriba en la descarga. ¿Cuánto vale los esfuerzos aquí, aquí, aquí? Bueno, acá en el neutral, ¿cuánto vale? 0, ¿no? Pero aquí no sé cuánto valdrá. Acá en el extremo no sé cuánto valdrá. No sé cuánto vale, pero puedo calcular. ¿Y para qué? Para hallar finalmente los esfuerzos finales. Aquí, el momento actuante, pues, ya no hay momento. Bueno, hay que calcular eso. Entonces, ¿cuál hay que calcular? Primero, este de acá. Entonces, ¿qué numerito de paso es? El 6. Vamos a calcular los esfuerzos de descarga. Bien. ¿Qué ecuación nos rige en este comportamiento? Ya conocemos cuál es. Momento entre inercia por distancia hasta la fibra. Bueno, el esfuerzo va a ser el de descarga. El momento libre. La inercia, la que hemos calculado de todas las secciones que puede del centroide. Y la distancia es la distancia desde el eje neutro hasta donde queramos calcular el esfuerzo. Bueno, entonces, facilito. ¿Qué hay que calcular? Distancias. Primero nos definiremos unas cuotas, determinarnos cuotas más. Distancias, pues.
De aquí hasta arriba, ¿cuánto hay? Esto es 19 menos 8.537. 10.463. Siguiente punto de interés, de acá vale ¿cuánto? 0. Abajito, inmediatamente abajo, es la diferencia de estos dos. Es 8.537 menos 6.7. Eso saldrá, esto es negativo, aquí abajo menos 1.877. De aquí para allá positivos, de aquí para allá negativos, ¿no? Por el sentido del eje vertical, para calcular con signo también los esfuerzos. Y hasta aquí abajo, ¿cuánto vale? Pues ya lo ponemos, aquí está menos 8.537. Con estos cuatro hay que calcular 4 puntos de interés en este lugar. Y con ello, los esfuerzos finales. Entonces, el esfuerzo de descarga. Más 10.63. Que será igual al momento de carga. ¿Con qué momento de carga? Con eso de descarga, ¿no? 3 millones de litros. Aquí está, 3.140. Eso está bien. Multiplicando aquí a la coordenada, con todo y sí. Más 10.463 entre la inercia. La inercia está por aquí. 522.421. Las unidades van a ser esfuerzos, en unidad de esfuerzo porque tenemos aquí momento por distancia entre inercia. Y esto ya sabemos que nos da una unidad que ya conocemos. Tenemos una unidad de carga, el esfuerzo de este punto. El de aquí va a valer 0. ¿Lo puedo escribir? No, voy a escribir. Entonces, el esfuerzo de descarga en el punto 0 será ¿cuánto? O sea, a 6 centímetros, ¿no? Del equímetro. Igual, momento de carga, 3 millones, perdón, 740 por 0 entre la inercia, ¿no? 7.592.321. ¿Esto cuánto sale? 0. ¿Qué cosas? Kilogramos por centímetro cuadrado. Y acabo de calcular enseguida. El de descarga ahora, ¿cuánto? A menos 1.837. ¿Esto cuánto sale? Será 3.1.740. Multiplicando aquí a este de acá a menos 1.837 entre 7.592.321. Y el último esfuerzo de descarga estará en qué altura, en menos 8.537. ¿Cuánto es esto? 3.140 por menos 8.537 entre 7.592.321. Bueno, ¿cuántos son los esfuerzos de descarga? 3, 0, 7, 4, 0. 2. Esto sale menos. Me he puesto mal encima de otra vez. Calcular. El que calculo ahorita es el de abajo. Vale 10.463. Esto sale más 4.136.707. ¿Qué cosas? Kilogramos por centímetro cuadrado. Esto de acá ya está calculado, 0. El siguiente de acá será con una altura de menos 1.837. ¿Esto cuánto sale? Menos
726.886. Y lo damos por centímetro cuadrado. Y ese de acá, menos 8.537. Esto es menos 3.375.233. Vamos por centímetro cuadrado. Muy bien. Tenemos todo lo que necesitamos conocer. Con esto y esto, calculamos esto de acá. Entonces, ¿dónde van estos esfuercitos? Aquí. Esto de aquí es más 4.136.707. Este de acá vale 0. Este de aquí abajito era menos 726.286. Y este de acá será menos de 375.233. Bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Sumar y restar cada uno de estos con el que le corresponde. Entonces aquí queremos sacar fotito de esto y vamos a hacer aquí abajo los de descarga de detalle. Con eso. Estamos dejando con chiquitos los anteniles. Pues de descarga y les doy la fotito. Paso 7. Calcula los costos finales. Sí, sí. Costos finales. O los residuales, que es lo mismo. Bueno, ¿dónde hay que calcular? En cada uno de los puntos donde veamos que hay un cambio de comportamiento. Por ejemplo, en el extremo, no sé, porque de aquí pasa de haber usado no existir ni siquiera la sección. Entonces, esfuerzo de carga residual, ¿en qué coordenada? En más 10.463, que será igual al esfuerzo de carga en esta coordenada. Carga en 10.463 más el esfuerzo de descarga en la misma coordenada. 10.463. Ahora, esto de aquí estará ¿cuánto? De aquí de vecindario está en 0. Entonces, en 0 será el esfuerzo de carga en 0 más el esfuerzo de descarga en 0, ¿no? Eso dato como así. Residual en... Ahora, residual en ¿cuánto? Menos 1.837. Esfuerzo de carga en menos 1.837 más esfuerzo de descarga en menos 1.837. Listo, calculamos. Siguiente esfuerzo será el esfuerzo residual en menos 1.837 igual al esfuerzo de carga en menos 1.837 más el esfuerzo de descarga prima en menos 1.837. ¿Por qué estoy haciendo dos veces en la misma coordenada? Porque en esta altura, en un tramo hay compresión, ¿verdad? Y tenemos un esfuerzo. Inmediatamente debajo hay tracción y hay el mismo esfuerzo. Entonces hay que calcular un residual a un lado y un residual al otro lado. Entonces, ese salto lo tenemos que calcular. Y está en la misma coordenada. O sea, realmente no es el mismo punto. Está un infinitésimo por encima y un infinitésimo por debajo. Entonces hay que calcular esto de acá.
Finalmente tenemos el esfuerzo residual a cuánto, a menos 8.537 igual al esfuerzo de carga en menos 8.537 más el esfuerzo de descarga en menos 8.537. ¿Listo? Fácil. Ahora, ¿qué hacemos? Conto de signo. Veamos. Aquí cuánto es el esfuerzo de carga, menos 2.800. La descarga aquí mismo es más 4.136.707. Y número. De acá, esfuerzo de carga en 0. O sea que en el centro aquí, ¿cuánto vale? 0. Perdón, menos 2.800. El de descarga es el que vale 0. Más 0. ¿Sale un número? ¿Cuánto? Menos 2.800 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Cuánto de unidad? Siguiente. Carga acá. ¿Cuánto es? Menos 800. Menos o más. Entonces, de descarga aquí ya es menos 6.286. Desarrollar un esfuerzo. En este de acá, la carga, ahora en este es más 2.800. La descarga es la misma. Es menos 726.286. Finalmente, en la última fila tenemos una carga de más 2.800 y una descarga de menos 3.375.233. Lo que salga acá, viene acá el diagrama y ya tendremos los esfuerzos finales. Entonces, como pueden ver, esto es sumas y restas, nada más. Más 4.136, 107, sale más 1.336.707. ¿Qué cosas? Kilogramos por centímetro cuadrado. Menos 726.286 saldrá menos 3.526.286 kilogramos por centímetro cuadrado. El siguiente, ¿cuánto sale? Sale menos lo mismo y sale más 2.053.714 kilogramos por centímetro cuadrado. Y el último, ¿cuánto sale? Menos 3.375.233. Menos 535.233 kilogramos por centímetro cuadrado. Listo. Tenemos absolutamente todo. Esto de acá hay que traerlo. Entonces, más 1.306.707. En 0 tenemos 1.800 acá. Y en la fila de abajo es menos 3.300 tantos. Esto es menos 3.526.286. Salta hasta 2073. Y llega a menos 555. Listo, eso significa habrá fracción en algunas partes, pues una primera parte sin esfuerzos actuales,
y hay compresión, ¿verdad? Y aquí salta a escribir la acción, un esfuerzo, y tenemos compresión. Como pueden ver, y hay un detalle que brinca, salta y reduce la vista. Un esfuerzo residual mayor al esfuerzo del punto de excedencia. Entonces indica de que si la sección la cargamos en el mismo sentido, los esfuerzos van a venir en este sentido y lo van a terminar mayorando y va a colapsar de hecho. Este es un metro plástico. Entonces vean cómo se han concentrado esfuerzos no deben de por la carga y descarga. Entonces, esta es la forma de calcular los esfuerzos finales. Como pueden ver, es bastante sencillo. No es nada complicado. Si entra su examen, lo hacen en 20 o 25 minutos máximo. Esto lo voy a enfocar. Ahí va la fotito. ¿Alguna duda o pregunta de este caso de flexión? Oh, sí, una duda. ¿Sí? ¿Este material para el que hicimos era un material que no sabíamos o sí sabíamos? Es un material elastoplástico perfecto con un esfuerzo del punto de excedencia conocido. Entonces, esto sí entra en un examen, obviamente con las medidas, pero sí. Y normalmente siempre entra con el elastoplástico perfecto, ¿verdad? Bien muchos ejercicios. Claro. La especificación que te dice que sea el elastoplástico perfecto, en el diagrama de esfuerzo de función, ¿qué te indica? Que el esfuerzo va a ser así y así, constante. Y en este diagramita de acá va a ser de esta manera. Entonces, lo simplifica. O sea, no te dice que aquí hay curvas senos, cosenos, no hay parábolas, no hay nada de eso. Entonces, está indicando constante. Eso es lo que está explicando para poder facilitar esto. De hecho, este caso del componente lineal sabemos que es una idealización también, ¿verdad? Porque recordemos lo siguiente. Estos materiales juntos. Esto es una sección con esfuerzos. Los esfuerzos son realmente de este tipo, ¿verdad? Entonces, calcular esta curva es medio. Como no podemos, no es que no podamos, sino que no queremos complicar la vida, ¿qué hacemos? Y eso es esto de acá. Entonces, desde existencia materiales 1 hasta que termine el pregrado, van a ser con este comportamiento lineal. Y cuando ya vayan a ser postgrado, van a poder tal vez evaluarlo esto así de detalle, o de hecho van a ver esto en metálicas. El comportamiento de la madera, de hecho, tiene ese comportamiento y ahí se van a tener nuestras consideraciones. Y en el diseño de la última experiencia en hormigón, terminando el hormigón 1 y el hormigón 2, van a ver este tipo de esfuerzos donde en el hormigón, porque se está diseñando para que se fisure por completo la parte inferior, pero soporta compresión la parte superior, ¿verdad? Si es un momento positivo, y aparte son soporte cosa y va a ser acción. Y si no, y si nos diera una carga, o sea, que no nos diera ya una carga, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Comprobar si esa carga es la límite? Claro, si te da una carga, tienes que calcular si esa carga si lo mantiene un componente elástico, si lo lleva al estado límite, si está en estado pasante plástico, si ya tiene el colapso. Tienes que calcular esa carga, ¿qué carga es? Tenemos el caso de acción con presión. Una carga. Oh, sí. ¿Sí? Ese esfuerzo residual, estaría bien decir que sería también como una deformación residual, o sea, una deformación que se queda permanente ya en tu material. Claro, o sea, el esfuerzo residual te indica que han quedado deformaciones permanentes. O sea, la magnitud del esfuerzo es el esfuerzo, pero se puede calcular aparte la magnitud de la deformación, considerando qué cosa, el modelo de elasticidad del material. ¿Verdad? ¿Por qué no tenemos eso? Entonces, tenemos esto, calculamos podemos calcular cuánto se ha deformado por cada metro de la sección. ¿No? Podemos calcular su función unitaria permanente. Axis en griego que era X, ¿verdad? Entonces, le damos un ejercicio sencillo. Cambiar los datos. Bien. Digamos que aquí tenemos
Bien, ¿qué requerimos conocer? El diámetro, bueno, si son secciones circulares, los diámetros, requerimos pues, el punto de excelencia y qué más, requerimos además de los módulos de la necesidad. Entonces vamos a dar unos datitos. Entonces, 25. Uno. Bien. Diámetro del cobre será el diámetro del esfuerzo del punto de excelencia del quién del estaño. ¿Cuánto? Sea 2200. Vamos por centímetro cuadrado. Aquí diré qué cosa más. El esfuerzo del punto de excelencia de quién. Aquí abajo. Del cobre. 2000. Pues claro, estoy inventando datos. Podría esto agregar datos internet. Se puede agregar. Pero también debe estar en el Samaste. El decimal. ¿Qué más? Los diámetros. Diámetro del estaño que se ve 2 centímetros. Y el diámetro del cobre 1.5. Módulo de velocidad. 2000 será 2. El módulo de densidad del cobre menor, 900.000 gramos por centímetro cuadrado. Muy bien. Con eso podemos calcular todo. Entonces, si nos pide aquí encontrar los esfuerzos residuales en el estaño y los esfuerzos residuales en el cobre, podemos calcular. Vamos a calcular. Entonces, el planteamiento es bastante sencillo. ¿Cómo se hace? Primero debemos conocer la carga, ¿verdad? Entonces, pongamos esto acá, la carga P. Démonos el dato de 15 toneladas. Parece que se colapsada la estructura, pero bueno. Entonces, esa carga está actuando acá. Entonces, estará comprimiendo el estaño, está estirando o traccionando al cobre. En soportes rígidos, esta longitud total nunca cambia, ¿no? Pero obviamente esto se va a transformar. ¿Qué más? Solución. ¿Qué hay que dar primero? Carga límite. Calcular la carga límite. Bueno, recordamos lo que se ha dicho en el inicio de la clase de que si entra la plasticidad de estos elementos en compresión o tracción, entra de golpe. Entonces va a ser eso. Bueno, ¿qué es igual al esfuerzo? El esfuerzo es igual a la fuerza entre del área, ¿verdad? Entonces, ¿conocemos esto? ¿Conocemos el área? Sí, ¿por qué conocemos el diámetro? Entonces, hallaremos las fuerzas. Entonces, trabajemos primero con la carga límite de quién? Del estaño. Entonces, será el esfuerzo del punto de excelencia del estaño por el área del estaño. Las fuerzas de punto de excelencia será de los 1200 por el área. ¿Cuánto es el área? Pi por el diámetro 2 al cuadrado entre 4. 200 pi, ¿cuánto sale eso? Bueno, sí, aquí está. 6.911.504. Logramos. La carga límite de quién? Del estaño. O sea, si al estaño le llega esta carga, entra en estado plástico. Si se carga un poco más, asumimos que estaría colapsando la base del estaño. Hagamos acá la carga límite de quién ahora. Cobre.
será el esfuerzo del punto de excedencia del cobre por el área del cobre. ¿Cuánto es eso? 2000 por el área. Y por el diámetro, que es 1.5 al cuadrado entre 4. Esto ya, ¿cuánto será? Por 1.5 entre 4, 125, esto sale 3.534.292. Bueno, ¿qué podemos observar de esto? Lo siguiente. Sumando, tenemos la carga límite total. Calculemos. La sumatoria será el límite total. De entrada, a simple vista, digamos que va a colapsar todo. 200 más 1125 y ambos multiplicados por pi. 3225 pi. 3325, que viene a ser 10.445.796. Hablamos. Entonces, ¿qué debemos de entrar? La carga límite total es menor a la carga aplicada, que indica eso, colapso, ya colapsado. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer aquí? Lo siguiente, podríamos cambiar las áreas para que mejore, ¿no?, la capacidad de una carga límite o reducir la carga. Entonces, ahora haremos el caso de reduzcamos la carga. Esto es menor a la carga aplicada, entonces hay colapso. Vamos a hacer acá, reducir carga. Entonces, ¿qué P vale cuánto? Esto es 10.400. ¿Cuánto tenemos? 10.000. 10.000 kilogramos. Ah, sí. Salimos con 10 toneladas. Nos ayudará con esto. Alguna capacidad estará instalada. Veamos. Paso 2. ¿Qué tenemos la carga límite? Ya hemos calculado. Solamente hemos reducido la carga. ¿Qué calculamos ahora? ¿Qué elemento va a entrar en plasticidad? Determinar estado tensional. Hay que ver en qué estado se encuentra cada elemento. Bueno, ¿cómo es ahora? Muy fácil. De fuerzas, ¿no? O sea, acá, de los dos elementos, hay una parte de la carga que le llega al cobre y hay una parte de la carga que le llega al estaño. Es algo así como, a ver cómo le puedes explicar esto. Digamos que esto está parado y son dos columnas, una sobre otra. Si uno se cuelga de este apoyo de aquí, lo perforamos y nos colgamos. A la columna de arriba lo estamos jalando con alguna cantidad de carga y a la columna de abajo lo estamos comprimiendo con otra cantidad de carga. Entonces, la suma de estas cargas que absorbe cada uno es la carga total. Entonces, aquí una ecuación. Sabiendo que las materias de fuerzas horizontales debe ser 0, y tenemos que la carga total es la carga que le llega al estaño más la carga que le llega al cobre. Primera ecuación. Bueno, ahora, ¿tenemos estos datos? Sí, este de acá. Estos no son datos, no conocemos, hay que calcularlos. Entonces tenemos una ecuación con dos incógnitas, que requerimos otra ecuación para hallar una solución. ¿De dónde planteamos eso? De la deformación. Entonces yo voy a... Y aquí que voy a graficar lo siguiente. Cuando jalo está así, ¿qué sucede con los elementos? Este de estaño se va a comprimir hasta acá, ¿verdad? Será menos, pero se va a comprimir algo. Y el del cobre se va a traccionar, o sea, se va a deformar la misma magnitud. O sea, hay una deformación delta que es la misma para los dos, sin importar la longitud. De hecho, ¿por qué? Porque están confinados. Entonces, lo que se deforme acá es la deformación para ambos. Para uno será reducción
reducción de su longitud para hacer el incremento de su longitud. Entonces partimos de ahí. Y la ecuación de esa deformación conocemos. La deformación es la siguiente. La carga por una longitud entre la rigidez axial, ¿verdad? O sea, lo que actúa y lo que supone a ser deformado. Eso es lo que nos está indicando. Obviamente vemos acá de que mientras más largo sea, más longitud, o sea, mayor deformación, perdón. Mientras mayor carga, mayor deformación, y a mayor rigidez axial, o sea, mientras más duro sea el elemento, o sea, mayor el área, tendremos menor deformación. Eso nos indica esta ecuación. De ahí partimos a otra ecuación que nos dice que la deformación del estaño debe ser igual a la deformación del cobre. Eso ya lo voy a explicar. Entonces, para cada uno de estos, entonces, habrá una carga en el estaño por una longitud del elemento de estaño entre el módulo de elasticidad del estaño, dato, y el área del estaño, que es dato también, ¿no? Que nos estudiamos. Debe ser igual a qué? A la carga que actúa en el cobre por la longitud del cobre entre el módulo de elasticidad del cobre por el área del cobre. Y aquí sacamos todo. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Hallar una carga en función del otro. O sea, una carga por una constante y una proporcionalidad nuestra. Entonces vamos a poner acá arribita, que la carga P estaño será igual a ¿qué? La longitud del cobre entre la longitud del estaño por el módulo de elasticidad del estaño entre el módulo de elasticidad del cobre por el área del estaño entre el área del cobre por la carga P que lleva el cobre. O sea, esto de aquí, ¿qué es? Es una constante, porque vean, son las mismas unidades, se van a simplificar, va a ser una constante K por la carga P. Calcular esa constante. Ok, longitud del cobre, ¿cuánto vale? Está acá, 1. Si pongo en metros, el de arriba, el de abajo tiene que estar en la misma unidad, en metros. ¿No? Si pongo en centímetros, estará en centímetros. O sea, 1 entre 1.25 por los módulos de elasticidad. A ver, el estaño, ¿cuánto es? 205. Y debajo, este de aquí será 190. ¿Por qué no pongo los ceros? Porque estos ceros están así, se van a ir simplificando, ¿verdad? Entonces, estaño, está bien. Está bien. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 190, 105, está bien. Por las áreas. El área que es igual. Pi por el diámetro. ¿El área de quién? El área del estaño. El diámetro del estaño al cuadrado entre 4. Esta que viene entre el área del cobre, que es pi por el diámetro del cobre al cuadrado entre 4. Entonces, ¿qué vemos acá? Que se van a simplificar pi 4. Si quedan solamente los diámetros al cuadrado. Entonces, ¿qué tendré aquí? El diámetro del estaño, ¿cuánto es? 2. Entre el diámetro del cobre, 1.5 al cuadrado. Y esto por la carga del cobre. ¿Está? Entonces, desde aquí saldrá esta segunda ecuación. ¿Cuánto sale esto? 5 por 4, 1.25 por 190 por 1.5 al cuadrado. Entonces, nos da un valor de 4.312 855 avos de cobre, que el valor final una constante, que es 1.5 por la carga del cobre. Entonces tenemos nuestra segunda ecuación. Yo voy a trabajar con ese dato de acá porque este es más preciso. La fracción es más precisa que el decimal. El decimal se ha truncado y ya se está restando un error. Entonces, esa es la forma de encontrar. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos determinar ahora el estado tensional de los elementos. De ese planteamiento se ha entendido todo, ¿verdad? Super fotito de esto.
Y ahí va la fotito. Está cargando. Me cargó y ahorita les digo. Bien. Bueno, ahora sí que voy a borrar. Voy a borrar estos de acá. Este fue la foto. 1, 2. O que fácil sobre este sistema que se llama legalitos. Bueno, entonces acá prosiguiendo, ¿no? Sabes que la carga de red total está aplicando es la carga del estaño más la carga del cobre. Antes esto aquí está la factura de 1500, creo que era 10.000. Y obviamente vemos que una carga del estaño era 1312, 855. La carga del cobre, ¿verdad? Sí, bien, entonces esto de aquí que hacemos, reemplazamos acá. Nos tendremos, reemplazando 2 en 1, ¿verdad? 1, 2. Reemplazando 2 en 1. Tendremos 1312. 855 del cobre más el cobre igual a 10.000. Aquí sacamos la carga P del cobre. Debe ser igual a 10.000 entre 1312, 855 avos más 1. Esta pesa de acá de cobre y mandar a dividir el coeficiente. ¿Cuánto sale esto? A ver, que está bien. Data de acá. Más 1. 2.000 y pico. Y 10.000. Este número sale 3.945. Punto 547. Lo logramos. Tenemos la carga que estaría llegando el cobre. Ahora vamos a ver del estaño. Entonces, la carga P del estaño era que era 1312, 800 por la carga P del cobre. Entonces, solamente es meter el número. 1945.547. ¿Cuánto sale de acá? 6.054. 453 kilogramos. Bien, dentro de les digo de que estos datos no son necesariamente los que voy a utilizar para hallar sus residuales, pero me va a permitir encontrar qué elemento se encuentra en qué estado tensionado, o sea, si alguno está en estado plástico o elástico. Ahora sí, ¿qué debe hacer? Compararlos con las cargas límites de cada elemento. Entonces, está aquí en la fotito. Y era 6.911. Este de acá es menor, carga límite. Y el de acá, 3.500 es la carga límite del cobre. Y me sale que le llega a 3.900. Este es mayor a la carga límite. Ah, ya. Pequeño el cobre. Belleza. Aquí ha pasado lo que no pasó con el grupo 2. El grupo 2 que es algo similar y no nos ha salido. Aquí 6.000, no, que 504. Punto 292. Y este de acá era 6.911.504. Bien.
¿Qué significa esto? Que un elemento ya está en estado plástico, o sea, este de acá, el cobre, máximo puede emitir 3.534.232 kilogramos, pero le está llegando 3.245, ¿qué significa? ¿Cuánto le llega? Esto de acá, está en estado plástico. Ya entra la plasticidad, de golpe toda la sección entra en plasticidad. Y este de acá, debería llegar esta carga, puede emitir esto, pero no le llega ahorita ni esto, esto. Entonces, ¿por qué? Hay que sumar esto y hay que ver cuánto sale esto es 10.000, ¿no? Y la suma que siguiente será 10.400 y algo. Entonces, este de acá está en qué estado? En estado elástico. ¿Sí? Eso no tenemos que calcular lo que he hecho con situaciones. Entonces, al elemento del cobre no le llega esto, le llega esto y ya se llega al límite. Y al estaño, ¿qué le sucede? Lo que le falta de aquí para llegar a esto se ha venido a dónde? Al estaño y va a sobrecargar un poco más. De esto hay más carga. ¿Qué es eso? Redistribución de cargas. ¿Por qué sucede aquello? Porque hay elementos de estructura que ya llegan al estado plástico. Esto no significa que si uno llega al estado plástico colapsa de inmediato, porque si hay otros que siguen en estado plástico, estos van a ahora absorber la carga que ya no pueden absorber los del estado plástico. ¿Esto cómo se lo puede ver? De siguiente forma, ¿no? Si es hicieron yo creo en colegio pirámides, ¿no? O estudiantes, estaban ahí como los bloques de la pirámide. ¿Qué sucede cuando ya no puede uno? Pues el resto trata de resistir, ¿no? O sea, si sube el gorrito de encima, ¿qué sucede? Mucha más carga, el de abajo, que está al límite, más flaquito, ya no puede más. ¿Qué hacen los demás para que ya no les suceda nada? Pues empujar un poco más para tratar de absorber más carga, ¿verdad? Y pasa lo mismo en estas estructuras, y en cualquier estructura, sean hechas de madera, puentes, lo que sea, hay elementos que pueden llegar a la plasticidad y los elementos elásticos van a absorber la carga que debería llegar a esos plásticos. Entonces, esa es la redistribución. Con esta redistribución vamos a encontrar las cargas de carga. O sea, ¿con cuánto estamos cargando? Esas mismas vamos a descargar y luego pues haremos los procesos residuales. Entonces, la carga del cobre, ¿cuánto es? No es esto, es esta de acá, ha superado la capacidad límite, ¿no? Según esto. Eso significa que toda la capacidad 3.300, 534.292 kilogramos. Y de acá, la carga del estaño, ¿cuánto será? Es esto más lo que queda de acá, la diferencia. Entonces será 3.945.547 menos los 3.534.62. Que eran 411 kilos que se van a venir acá. Entonces, esos 411 se suman con 6.054.473 y quedan acá, que en el estaño están llegando 6.465.708. Que como podemos ver, es aún menor que la carga límite. Entonces, esto sigue en estado plástico. Metemos acá los estados tensionales, tenemos las cargas de carga. Son las cargas de carga. Muy bien. ¿Tenemos los esfuerzos? Bueno, podemos calcular. Entonces vamos a hacer eso. Paso 2, paso... El 3 es esta gestión de cargas. El 4 será la determinación de esfuerzos. Esfuerzos de carga. O sea, al cargar, ¿cuánto llega a ser el esfuerzo en nuestros elementitos? De entrada ya sabemos cuánto vale de este. El esfuerzo de carga. ¿Quién? ¿El cobre con esto? ¿Qué es? Cobre. ¿Cuánto es? Es su esfuerzo del punto de SD, porque ha llegado a la plasticidad.
¿Cuánto es? Aquí está el dato, está en la fotito. 2000. Esto es 2000 kilogramos por centímetro cuadrado. Con el rojo para esta plástico. El esfuerzo de carga del falta el estaño. ¿Cómo calculamos? Tenemos la carga, tenemos el área que hay que encontrar el esfuerzo, ¿verdad? Entonces facilita. En el caso del esfuerzo de carga del que es igual a la carga del estaño, esta carga de acá, entre el área del estaño. ¿Cuánto la carga? 6.465.708 kilogramos. Entre el área, ¿cuánto es? Y por el dentro, ¿cuánto está? 2, creo. Digamos. Entre los estaños, sí es 2. 2 al cuadrado entre 4. Sale 554, 554 entre pi. Y 2058 saldrá 0,99 cosas kilogramos por centímetro cuadrado. Tenemos el esfuerzo de carga. Bueno, entonces esto, como pueden ver, es bastante sencillo. Ahora, ¿cómo detenemos la descarga? Bueno, al momento de descargar, vamos a quitar las cargas. O sea, vamos a quitar las mismas cargas a los mismos elementos. Bien, entonces, ¿qué sucederá? ¿Va a haber alguna diferencia? Sí, va a haber diferencias. Veamos entonces. Vamos a poner en colores azulitos. Esfuerzo de descarga del cobre. ¿Cuánto será? Ya no sé de cuánto será. Entonces, es la carga de descarga del cobre entre el área del cobre. Con su carga de su carga de descarga. O sea, la descarga ahora, ¿en qué estado se encuentra? En estado elástico, ¿verdad? Si es una descarga elástica, ahora aquí le hacemos caso de acá, ¿verdad? Porque la descarga tiene ese comportamiento elástico. Entonces, estas cargas de carga son las de descarga. Entonces, ¿dónde está la de cobre? Esta de acá. Entonces, considerar 3.900 y poco. 547 entre el área de cobre. ¿Cuánto es el área de cobre? Y por el diámetro consideramos 1.5 cuadrado entre 4. Ya sabes las cosas de descarga del cobre. ¿Cuánto es esto? 3.900 y 547 por 4 entre 1.5 al cuadrado pi. Sale 2.200. La carga era tracción, la descarga va a ser ahorita compresión, ¿no? Menos 2.232.723 cosas kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ah? ¿Qué quieren preguntar? Sí, papi. Micrófono. Descarga, falta del estaño, ¿no? Tenemos el esfuerzo de descarga del estaño. Aquí va a ser igual a la carga de descarga del estaño entre el área del estaño. ¿Cuánto es la carga de descarga del estaño? Esta de acá, porque la descarga es elástica y esto de acá considerando la teoría elástica antes de considerar la teoría plástica. Entonces, con estas cargas trabajamos. ¿Cuánto es esto? 6.054. 4.253. Algo que me he olvidado, el esfuerzo de compresión del estaño es negativo, porque es compresión, ¿no? Entonces, menos. La descarga entonces va a ser positiva. Esto entre el área, que es, y por el diámetro, ¿cuánto es? 2 a cargar entre 4. ¿Cuánto saldrá? Significa esto
queda 6.054, 4.453 entre 7, positivo obviamente, 192 cosas kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, ¿qué significan los esfuerzos de descarga? No es que se haya alcanzado este esfuerzo, sino que esta es la variación ahora de este esfuerzo al residual. Va a haber esta diferencia. Eso nos está indicando el esfuerzo de descarga. Ahorita voy a sacar fotito. Vamos a calcular las descargas. A ver. Cachito, estoy buscando esta cosa. Está. Recorta acá, recorta este lado, recorta acá. Ahí les llega la fotito. Cargando y esto quiere subir. Bien. Entonces, ahorita que estamos para hallar los esfuerzos residuales, estos 4 datos, nada más, cargas y descargas. Este será el 4, 5, el 6. Marcado 6. Eliminar o calcular esfuerzos finales. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, el esfuerzo residual de quién? Del estaño. ¿A qué será igual? Al esfuerzo de carga del estaño más el esfuerzo de descarga del estaño. Entonces, con todo y signo, ¿cuánto será esto? La carga era con presión, entonces se cobra. Entonces está acá. Menos 2058.099. La descarga del estaño va a ser al otro lado, este de acá, más 1927.192. Mira que sobre el esfuerzo residual del estaño. Ahora el otro lado, el cobre, la barra de cobre. El esfuerzo residual, aquí va, cobre, aquí se ve igual. El esfuerzo de carga del cobre más el esfuerzo de descarga del cobre. Muy bien. Esfuerzo residual del cobre, únicamente hablando, ¿cuánto es? Es 2000 fraccionado. Paso de 50 y menos 2132.773. Eso es residual del cobre. Es igual. 2 y está. Calculador, o sea. Esto cómo se entiende. Cuando se carga, ya llega a 2000 y luego lo que se esfuerza, ¿no? Cuando se descarga, reduce de 2000, pasa por el 0 y termina en ¿cuánto? En menos 232.723, ¿verdad? ¿Qué cosas? Kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, eso es lo que está que aquí hay 2000 y aquí se aplica de golpe 2300, no, sino que está reduciendo hasta que la diferencia sea de 2300, de tal forma que el esfuerzo final resultante debería ser de menos 200. El otro de allá era 52 menos 2058.099. Esto sale menos 130.907 kilogramos por centímetro cuadrado. Listo, tenemos los esfuerzos residuales. Con un dato interesante. Ha quedado un esfuerzo residual en el elemento que no había entrado en plasticidad, que es el estaño. Este estaño tiene un esfuerzo final. ¿Por qué? Porque, bueno, no tendrá deformaciones permanentes, pero como se ha deformado permanentemente el cobre y están confinados, ¿qué cosa lo está jalando ahorita, verdad? Entonces, eso está sucediendo.
Ya lo estaba empujando, ahora se está la carga y se quedó para allá. Entonces, los diagramas, ¿cómo serían? Carga sería, vaya, le borrar. Este un poquito. El caos está en su orden, no. El estaño, su carga era de 2000 y presión. Menos 2008. Bueno, aquí va a entrar. Ahora vamos a la izquierda. Es menos 2058. Ya está el dato. Son 99. La carga del cobre, bueno, aquí la descarga, si bien esta es la línea, la descarga sería de aquí para allá, se va a dar la descarga. Sí, es la descarga, ¿no? ¿Cuál es esta descarga? Realmente es más pequeña. Este marcador. Se descarga, el sentido, claro, será positivo, ¿no? Más 1927.192, pero lo que queda, eso que voy a poner en vez de sí. Eso en compresión de cuánto? De menos 130.907. Pues esto es nuestro esfuerzo final. Residual. Esta parte es la descarga. ¿Eso de quién es? Del estaño. Muy bien. Ahora hagamos del otro elemento, del cobre. Igual, si tenemos un determinado eje, que se refiere acá, ahí está. Bueno, su carga, tracción, ¿a dónde llega? A 2000, ¿no? Entonces, vamos por acá. Más 2000. Y entre plasticidad ya no admite más carga, ¿no? Y cuando se descarga, la forma elástica, se descarga esta magnitud de menos 2232. Y allá, una descarga determinada. Menos 2232.703. Y lo que queda es el esfuerzo residual. Mejor. 232.723. Listo. Bueno, ese es del cobre. Bueno, ¿cómo se puede ver esto? Se carga y se cumplió, ¿no? Al descargarse, sucede, queda así sucede. Este estaba en estado plástico, ¿verdad? Entonces sí lo ha quedado bien con el esfuerzo residual. Pero ¿por qué le queda al que está en estado elástico? Porque este, como les dije, ha quedado deformado y cuando ya no hay carga, esto sigue deformado. Lo está deformando al otro elemento. Entonces, al haber esa deformación, ¿qué va a quedar? Un esfuerzo residual. Eso es lo que está sucediendo. ¿Se ha entendido, verdad, chicos? ¿O tienen alguna duda o pregunta de este ejemplo? Tengo una duda. Si ¿Sí? la carga residual del cobre que le aumentábamos al estaño, si esta hubiera superado su límite del estaño, entonces diríamos que la estructura ya colapsaba.
Exactamente. Si la carga total supera a la suma de las cargas límites de todos los elementos, pues ya ha colapsado la estructura. Ahí sí colapsa toda la estructura. Pero en el caso de que entre un elemento, o sea, en el caso de que no todos los elementos entren en plasticidad, pues los que queden en estado elástico van a absorber las cargas que ya no pueden absorber los que están en estado plástico. ¿Se entendió, no? Sí, Auxi. Muy bien, a ver, acá en el chat hay un par de preguntas. ¿Qué sé? No es malo. Bueno, a ver, pregunten. No sé si hay más dudas o preguntas. Voy a mandar las fotitos al grupo 3. Mientras. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Grupo 3, aquí está. Bien. Bueno, con nuevas preguntas, esa habría sido la clase de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan podido aprender. Y bueno, si es que tienen esta tarea, pues ya saben cómo hacerla. Y si no, pues bueno, sabían cómo se hacía. Así que eso serán las muchachos bastante sencillos, si se dan cuenta. Entonces nos vemos en la siguiente clase, ya directamente con ejercicios de tipo final. Así que se viene lo bueno. Chicos, cuídense. Nos vemos en la siguiente clase.